¿Cómo les ha ido? Buenas noches, doctora. Mi doctora, doctora. bien. ¿Cómo se han sentido en este nuevo Muy ciclo? buenas noches. Pues Profesora, buenas bien, noches. doctora, gracias a Dios. Pero mi doctora, qué pena fregarte la paciencia como siempre. Te dejé un mensajito en el chat. Ay, a ver, ¿en este? Sí, sí señora, perdón. No me aparece. En este chat, en el chat de Teams, ¿sí? Sí, mi doctora. A ver, Sí, donde siempre te dejo los mensajes, mi doctora. sí. Espere, ya lo ubico. Sí, su merced sabe ya que su merced me responde por ahí, mi doctora. Sí, listo. Espere, ya lo reviso. Claro, Listo, mi doctora, hoy algo gracias. pasa con mi computador, que no se abre una pantalla, algo sucede hoy ahí. ¿Es muy urgente? Pues mi doctora, yo creo que sí, mi doctora. A ver, Yo venga, a creo ver, que sí. permítame Pues para mí sí, mi doctora. permítame que es que me está redirigiendo. Un segundito. Dale, doctora, porque he hablado con compañeros y también creo que has recibido varios chats de otros compañeros. Entonces, me imagino yo que has estado súper embolatada, por eso no has respondido. A ver, ya miro. Vale, doc. Listo. Vale, Jenny, voy a revisarlo, ¿vale? Ya lo leí. Listo, mi doctora, muchísimas gracias. Entonces, espero que estén muy bien. Bueno, no sé si de pronto hay gente con la que no nos hemos encontrado, entonces muy buenas noches. Mi nombre es Diana Rey y voy a ser la docente de acto jurídico. Yo no sé y me gustaría escucharlos rápidamente. ¿Ustedes ya conocen el sílabus de la materia? ¿Lo han No, mi visto? doctora. Buenas noches, Señora. profesora. Señora. Hablas con Juanita. Por mi parte, no es primera vez que voy a ver el tema. Listo, perfecto. Entonces, Gracias. ya les voy a compartir rápidamente. 10 minuticos, no nos vamos a demorar nada, pero es para que
sepamos para dónde vamos con el tema. Además que quiero contarles que esta es una materia muy importante. Los que trabajaron conmigo fundamentación jurídica, entonces, bueno, es diferente porque hablamos de teorías, hablamos de unos aspectos de cómo se encuentra el derecho, los sistemas, pero ya cuando nosotros empezamos a trabajar el acto jurídico es un elemento bien importante y es la columna vertebral del campo del derecho privado y parte de temas de la contratación estatal. Entonces es muy importante. Entonces quiero que lo revisemos los aspectos generales para que tengamos un contexto de qué es lo que ustedes se van a encontrar en los diferentes escenarios y de las diferentes temáticas. Voy a compartirles la pantalla y iniciamos la clase. Doctora, ¿tú estás grabando o hay algún compañero que esté grabando? Yo vi a alguien que está grabando por ahí. Venga y verá. Yo, profesora, yo. Entonces, Listo, ¿quién es? Jimmy, gracias. Jimmy, ¿cierto? Jimmy, profe. Jimmy queda comprometido entonces a subir las grabaciones en el chat. ¿Listo, Jimmy? Sí, señora, profesora. Listo, vale. Entonces, ¿ven la pantalla? ¿Ven el documento? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Entonces, yo se los voy a enviar, pero quiero que veamos varias cosas importantes. Y la primera son los núcleos temáticos. ¿Qué es? Y les voy a contar de manera práctica qué es lo que ustedes van a aprender. Ustedes van a trabajar acá teoría de los actos jurídicos, estructura de los actos jurídicos, efectos y eficacia de los actos jurídicos, nulidad, realmente vamos a mirar que no son actos, sino son de los negocios jurídicos, y se encuentra dividido así: el núcleo temático 1, la teoría de los actos jurídicos, que ya empezaron ustedes a mirar una tendencia muy importante que hay sobre la constitucionalización del derecho privado, el principio de la autonomía de la voluntad, que hoy vamos a empezar a mirar ese tema, el principio de la buena fe, las situaciones jurídicas y su clasificación entre hecho jurídico y acto jurídico, que esto es unos elementos muy importantes que van a ver con posterioridad, y es la responsabilidad civil contractual o extracontractual, la integración, clasificación e integración de los actos jurídicos, eso en el 1. En el 2, entonces, los elementos de los actos jurídicos, pero acá realmente vamos a mirar que son actos, esta es la tendencia moderna, pero realmente forman parte del contrato, los elementos del contrato, los esenciales, los de la naturaleza, los puramente accidentales, requisitos de existencia, validez y eficacia. Vamos a trabajar la capacidad, el concepto de capacidad, y yo creo que ustedes trabajaron en personas, no sé si ya vieron personas, la ley 1996 del 2019. Aún no. No hemos visto esa. No, señora, todavía no. Entonces, tarea importante, esa es actualidad. Empecemos a leer esa ley. ¿Listo? El consentimiento y los vicios del consentimiento. Doctora, ¿la ley qué? Perdón, ¿me repite? 1996 del 2019. El consentimiento y los vicios del consentimiento, el objeto y la causa. En el núcleo temático 3 son efectos y eficacia de los actos jurídicos, es decir, efectos frente a las partes, frente a terceros, simulación y lesión enorme, que nosotros vamos a mirar y vamos a trabajar con unas sentencias. En el núcleo cuarto vamos a mirar la revocatoria voluntaria, la revocación judicial, las modalidades extintivas y resolutorias. Vamos a mirar la nulidad, la inexistencia de los actos jurídicos, la resolución por incumplimiento, la conciliación, mediación y centros de conciliación.
Importante, muy importante, muy importante. Tengamos a la mano el Código Civil para que estemos subrayando todas las cositas que ustedes van viendo que son importantes y que no se olviden. Esta materia, estimados estudiantes, es una materia muy importante en donde tiene teoría, pero en la práctica es aún más. Todos los días ustedes para satisfacer las necesidades personales hacen contratos. Contrato de transporte, entonces alquilan el Didi, alquilan el Uber, contratos de compra-venta en la tienda o online. Entonces, todos los días hacemos contratos. Entonces, esta es una base importante y fundamental para poder consolidar la teoría frente a los contratos. ¿Listo? Entonces, no sé, hoy algo le pasa a mi computador hoy, que se está saliendo de las páginas, no sé por qué. Vamos a empezar con la clase. Importante. Me olvidaba acá. Permítame algo antes de que tiene acá. Y es los temas de evaluación. ¿Están viendo todavía el documento de Word? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Escenario 2, actividad de puntos evaluables, 50 puntos, cuestionario de 50 personas, de 50 preguntas, el quiz, un cuestionario de 10 preguntas. En el escenario 4 tenemos una entrega, entonces yo no sé si de pronto Jimmy creo que fue el que grabó la clase del ensayo o quién tiene la clase en la cual miramos cómo es un ensayo para que por favor la suba al grupo y todos los compañeros que no vieron fundamentación jurídica conmigo vean ese video y es qué es lo que yo voy a evaluar, cómo es que voy a evaluar. Profe, esa clase presentó error en la grabación y la verdad no se pudo cargar. Las demás, ya les envío el link del perfil donde tengo las clases para que los que deseen puedan ver lo que vimos en fundamentación jurídica. Pero no tenemos la del ensayo. Mi Jimmy, creo que esa grabación la hizo Kelly, pero ella no está en el grupo de nosotros. Entonces sería bueno que la tuvieran como referencia porque Kelly era la que estaba subiendo esas grabaciones. Y tengo una pregunta, en el chat de fundamentación jurídica, y creo que en eso Lena había preguntado y yo les enviamos la grabación, ahí no está la de ensayo. ¿Me pueden ayudar a revisar Jenny y Jimmy de pronto en ese grupo para que la suban a este nuevo grupo y los compañeros la revisen? Profe, ya envió la página donde está en la grabación. Ok, perfecto, muchas gracias. Primera Entonces, cargamos. listo, entonces tenemos una entrega para que por favor revisemos, que es una propuesta inicial de un ensayo, un artículo corto, que tiene ya digamos que ya los compañeros que trabajan en fundamentación saben qué es lo que es objeto de calificación, que no es nada de otro mundo, sino es lo básico, pero hay como unas pautas de qué es un ensayo, cómo hacerlo, un inicio, un nudo, un desenlace, que es con normas de citación APA, digamos que hay cosas para que lo tengan ahí en cuenta. En el escenario 5, entonces tenemos el cuestionario de 5 preguntas. En la unidad 4, en el escenario 7, tenemos nuevamente una entrega final de un ensayo. Y tenemos en el escenario 8 la evaluación final, que se establece que es un escenario entre 15 y 20 preguntas. ¿Listo? Entonces, Mi doctora Rey, pregunta técnica, ¿necesitamos estar en grupo o podemos trabajar solos? No, Si no se ve en grupo, individual. para todas las actividades, ¿verdad? Sí, todas Listo, las gracias, actividades las doctora. vamos a trabajar individual, sí. Sí, porque es que me he dado cuenta que es que uno es el que hace el ensayo y los otros no. Entonces, individual. ¿Listo? Además, yo pienso que es una destreza que hay que entrar a manejarla de manera individual.
Y aquí está la bibliografía o algunos apoyos referenciales. Si me ponen a escoger cuál de estos les podría servir, yo pienso que yo trabajo con Ospina en la teoría general del negocio jurídico y el de Tamayo, que es manual de obligaciones. Esos dos, el primero y el último, creo yo que son muy buenos. Vale la pena que ustedes escojan uno. Pueden escoger si quieren el de Tamayo o el de Ospina. El de Tamayo puede ser más sencillo de leer. O si quieren uno mucho más sencillo, Cubides Camacho. Lo que pasa es que es un poco ya viejito. Ese también es muy básico, pero si me pueden escoger entre el primero y el último. ¿Entendido? Entonces, para que lo revisen, es importante que ustedes empiecen a tener su biblioteca y sus libros de consulta. Y, señora. Qué pena interrumpirte. Y tú, esa información que tienes ahí en Word, ¿esa tú no las puedes compartir, si es tan amable? O... Claro, ya mismo se la subo al grupo. Ay, gracias, profe, muy amable. Ya se la subo al grupo, ¿listo? Muchas gracias. Listo, perfecto. Doctora, muy buenas noches, disculpe, la interrumpo. Es que tengo una duda, yo no vi materias antecesoras con usted, entonces me causa curiosidad lo que anunció respecto al tema de unas grabaciones. No logré entender bien qué es lo que se debe hacer. ¿Se debe leer otra vez todo el cronograma del estudio que hizo otro grupo? No es claro para mí. No. Lo que pasa es que en el módulo anterior los estudiantes tenían muchas dudas de cómo hacer un ensayo. Entonces yo les hice una clase especial de cómo hacer un ensayo. Hice unas diapositivas en la cual le dije cuál era la estructura del ensayo, cómo debía ser, porque es importante las normas de citación. En este caso, trabajar con APA 7 o pueden trabajar con Chicago, con Vancouver, con Harvard. De hecho, ya hay otras normas de citación como Blue Book, que son para citación de sentencias, de códigos, de leyes, de constitución política. Les decía por qué es importante hacer una cita directa, por qué es importante hacer una cita indirecta, cuáles son las consecuencias, por ejemplo, legales del Código Penal frente al plagio. Entonces era como para que les sirviera de insumo a ustedes y que no quedaran como perdidos. Pero de manera general, lo que yo hago en el ensayo es cuando yo lo reviso, lo leo, es que sea una unidad temática en la cual voy a trabajar las partes de un ensayo. Puede ser un ensayo analítico, un ensayo crítico, un ensayo reflexivo. Entonces, eso es lo que yo observo, pero son parámetros generales, no es algo propio de la profesora de acto jurídico, no, son aspectos generales que son los que yo califico, sino para los estudiantes que están perdidos y no saben qué es un ensayo y no quieren investigar, por ejemplo, ahí yo les ahorré el trabajo y les di la información. Muchas gracias, doctora. Se Listo, me despejó perfecto. por completo la duda. Listo, eso es bueno. Entonces, vamos a iniciar la clase. ¿Listo? Les pregunto, ¿ustedes ven, a ver, la diapositiva? Sí, señora. Sí, mi doctora. Listo, perfecto. Sí. Bueno, No. Sigo viendo la La de Se está viendo Word. Estoy viendo Word. Se está viendo Word, exacto. vale, ya algo. Es que hoy está como raro este computador. Algo le pasa. Listo, ahora sí. Entonces, cuando... Listo, ahora sí. ¿Todos la ven? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Bien. Sí, señora. Entonces, Sí, doctora. cuando ustedes en el escenario
uno empiezan a hablar sobre principio de la autonomía de la voluntad, buena fe y otros elementos, vamos a revisar de manera general, porque lo que está en las lecturas, ustedes saben que lo que se queda en los escenarios, yo no repito lo de los escenarios, sino lo que hago es profundizar y establecer otros parámetros que son importantes que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de actos, contratos jurídicos, es importante que nosotros hagamos esta distinción, y es que actos jurídicos es la manifestación de la voluntad de una persona natural o jurídica con una producción de efectos jurídicos. Entonces, pongo un ejemplo, un testamento. Un testamento es la materialización de una persona para producir efectos jurídicos, que obviamente va a ser materializada la voluntad una vez que no tiene existencia de carácter legal. Cuando cesa la existencia de carácter legal o la existencia jurídica, pues cuando cesan los signos vitales y cuando ya se dice que la persona falleció. Y en el campo de las sucesiones se denomina un causante. ¿Y qué es lo que hace el causante? Que en vida materializó a través de un acto jurídico la expresión de su voluntad. ¿Para qué? Para que su patrimonio, su cojus patrimonial, sus bienes relictos sean asignados de una manera específica a los herederos. Nosotros decimos que los herederos son la continuidad patrimonial del causante. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, y aquí hay un paréntesis que ustedes lo van a mirar cuando vean sucesiones. Nosotros en Colombia tenemos unas libres, una parte de libre disposición y unas forzosas. Es decir, a los herederos, sí o sí, el causante tiene que dejarle unos bienes relictos o un cujus patrimonial. Por ejemplo, en el ordenamiento estadounidense no. Ahí usted tiene de libre disposición el 100% de sus bienes relictos. Nosotros en Colombia no. La única forma de que un heredero no se le asigne una cuota herencial es que se haya declarado indigno por una sentencia judicial. ¿Entendido? Profe, Entonces, es decir, que Profe, digamos, sí o sí, un padre está como obligado a dejar como en testamento anunciado a su hijo, ¿sí? Como heredero a sus hijos, ¿sí? Es lo que se entiendo. puede dar de dos formas. Puedo hacer una asignación testamentaria, es decir, en vida dejo mi testamento. Digo, Discúlpame, doctora, hay un micrófono que está abierto, por favor. Entonces, en ese orden de ideas, hay dos situaciones. La primera, por asignación testamentaria, en la que el causante, digamos que es padre o madre, dice, mire, yo tengo 3 casas y entonces cada casa cuesta entre 20 y 30 millones de pesos. La casa 1 se la voy a dejar a mi hijo A, la casa 2 se la voy a dejar a mi hijo B, la casa 3 a mi hijo C. ¿Cierto? Testamento. Resulta que pues uno nunca piensa que se va a morir y ya lo vamos a mirar cómo es eso de la muerte. Entonces, en este orden de ideas no hago testamento. Fallece la persona. Entonces, lo que se hace es una sucesión en la cual no hay un testamento, sino lo que voy a hacer es o iniciar un proceso de carácter liquidatorio del patrimonio del causante, o si todos los herederos estamos de acuerdo, lo hacemos mediante notaría. Si un padre deja un testamento y no incluye a uno de los hijos, como en Colombia el Código Civil en materia sucesoral exige unas asignaciones rigurosas, en este orden de ideas, el testamento puede ser objeto de una nulidad o de una reasignación del testamento, porque se excluyó a un heredero, el cual no fue declarado indigno por sentencia judicial. ¿Entendido? ¿Sí?
Así, Sí, señora. perdón, una señora. pregunta, así haya quedado él bajo testamento donde ha estado con notaría, donde está la firma de él en vida y con todas sus facultades, Ujú. ¿no tendrían derecho? O sea, ¿puede ser nulo? Claro, ¿por qué? Porque es que en Colombia tenemos asignaciones rigurosas y de libre disposición. Y sí o sí tengo que cumplir con esas asignaciones rigurosas. Profe, yo Sí tengo una o sí. consulta, qué pena. Ujú. Digamos, listo, eso con los hijos. Y digamos si es el hijo y el cónyuge, pero entonces se le hizo el testamento únicamente al hijo y no al cónyuge, ¿también el cónyuge podría apelar eso? No, porque es que el cónyuge no es heredero. Entonces, en este O orden sea, de como ideas, tal, herederos serían los hijos. O sea, serían como los los únicos ascendientes, herederos. los descendientes y los que se extienden, que puede ser por vínculo consanguíneo o por vínculo legal. O sea, hijos, nietos. Si no hay hijos, me voy a los padres. Si no hay padres, me voy a los hermanos. Si no hay hermanos, Ok. me voy a los sobrinos. Y si no hay sobrinos, adivinen quién hereda. El Estado, Profe, cuya profe, quizás, titularidad es el ICBF. ¿Listo? profe, quizás es una persona, una pregunta absurda, pero en caso tal de que dicha persona venda todo en vida y digamos que no le deje ninguna clase de herencia a algún familiar X, Y o Z, los hijos podrían empezar a pelear esa herencia No. con... Si yo en vida hoy lo que hago es donar, vender todos mis bienes porque me los quiero comer en galletitas y fallezco, mis hijos no podrán hacer absolutamente nada. Al momento que vayan a iniciar el proceso liquidatorio, oh sorpresa, no tiene bienes, pues no tendría objeto la sucesión. Pues Porque Profe, una consulta. patrimonial. Profe, una consulta. Buenas noches. Sí. Hola, buenas noches. Profe, es que Esmar se dice que el acto jurídico es la expresión de voluntad. Y si ese testamento, digamos, es una expresión de voluntad, ¿por qué se impugnaría cuando la misma persona está dando por fuera a uno de sus hijos? Porque en este orden de ideas mi voluntad tiene que ser correlacionada con la norma de carácter supletivo. Si nosotros hacemos un análisis de la jerarquía normativa, y los que vieron fundamentación jurídica conmigo saben de qué les estoy hablando, y estoy hablando de la pirámide de Kelsen dentro de la estructura y la jerarquía normativa. Nosotros tenemos que en la primera parte se encuentra la Constitución política como una norma imperativa erga omnes, y después encontramos los códigos. En este caso, quien regula la parte sucesoral es el Código Civil. ¿Qué significa esto? Que esta es una norma de carácter supletivo, pero la manifestación de la voluntad del individuo nunca puede ir en contra del ordenamiento jurídico, porque en sí misma la norma establece comportamientos para los seres humanos. Es decir, que si, por ejemplo, en Colombia, en el campo legislativo sucesoral, se establece que tengo que tener unas rigurosas o unas forzosas, unas asignaciones forzosas o rigurosas, y yo digo que le voy a dejar todo a mi vecino, así sea la manifestación de la voluntad elaborada de acuerdo a la solemnidad sustancial que exige el testamento, es objeto de nulidad, porque mi comportamiento nunca puede ir en contravía de la normatividad. ¿Listo? Yo tengo una Profesora, discúlpeme. Gracias, profe, Sí. entendido. En el caso cuando se dejan deudas y la persona fallece, entonces, ¿ahí funciona algo parecido o eso no tiene nada que ver con eso? Tiene mucho que ver, porque cuando yo acepto la herencia, si no la acepto con beneficio de inventario,
una vez que tengo la asignación testamentaria que pertenece al patrimonio del individuo, las acreencias también van a ir a perseguir tanto la asignación hereditaria como el patrimonio individual del heredero. Entonces, siempre que se vaya a aceptar una herencia, tiene que ser con beneficio de inventario. ¿Qué significa esto? Que solamente va hasta la cuota o hasta la parte de la asignación testamentaria. Nosotros tenemos un antecedente muy importante, y estoy hablando como en el año 2018, en el que el Consejo de Estado dijo que se tenía que perseguir a una herencia, una asignación, una herencia así a unos herederos por una reparación directa, por un despido que hizo un alto funcionario en la Contraloría Nacional. Entonces, o sea, persigue todo. Entonces, es importante que cuando acepto, con beneficio de inventario. Profe, buenas noches. Profesora, pregunta. No he podido avanzar, no he podido avanzar, estoy en acto jurídico. No, profesora, Pero hay muchas inquietudes. La última pregunta. ¿Sí? Cuando una persona reparte a los hijos y no son en partes iguales, ¿también cumple con la herencia o necesita ser en partes iguales? En este orden de ideas tiene que ser una asignación de partes iguales. Salvo que en mi libre disposición yo lo que diga es, bueno, como yo tengo este porcentaje, las 3/4 partes de libre disposición, entonces esa libre disposición yo se la doy a mi hijo tal, que supongamos es mi preferido. Ahí sí podría. Pero las rigurosas o forzosas son en partes iguales. Profe, te quedó la pantalla en negro. ¿Sí? Sí, no estamos viendo. Y yo tengo la última. No, señora, está funcionando. Yo te veo claro, profe. Ok, vale. Profesora, una Profe, una pregunta. pregunta. Sí. En el caso de la compañera que hizo ahorita la pregunta, por ejemplo, ¿Cuál? La última compañera que hizo la ok, pregunta ok. sobre las herencias, quería, por decir algo, los papás le dejaron la casa, un apartamento a un solo hijo, pero repartieron el resto de propiedades entre todos los hijos. Ujú. ¿Ahí se podría hacer o habría algún impedimento pues para que pueda suceder eso? O sea, le dejó una casa a un hijo y los otros bienes a los otros hijos. Sí, señora, sí. ¿Y el valor? Señora. ¿El valor, la casa vale igual a las otras propiedades o cómo sería? Pues sí, o sea, es como proporcional, o sea, por decir algo, vale 300 millones. Ajá. Y las otras propiedades más o menos sumaron, por decir algo, 900 millones. Ujú. Pero entonces ellos decidieron, en un caso dado, dejar algo a un solo hijo, un solo apartamento, dejárselo a un hijo porque lo que tú dices fue el más consentido, el que los cuidó toda la vida. Ujú. ¿Sí se ¿Eso puede? se podría hacer? Sí, sí se puede. Doc, Claro. ¿y cómo se manejaría ese tema? Y, por ejemplo, tendría que hacerse porque es que por compraventa, me imagino que los otros pueden pelear porque no hay un dinero que van a hacer un acto de una compraventa, porque ellos van a decir, bueno, ¿y dónde está el dinero que le dieron a mis papás por la compra de ese apartamento? Ya, en vida los papás le cedieron como una donación o como una compraventa al hijo, ¿sí? Exacto, eso es lo que yo te pregunto, ¿qué es mejor, como donación o como compraventa, por ejemplo? Como la realidad, ¿qué es? Porque es que si yo digo, que es un tema que vamos a mirar, si yo digo que eso se utiliza mucho, si yo digo que vamos a hacer supongamos, los papás le dicen, ay, mijito, usted es el consentido, venga, yo le quiero hacer una donación, pero no le contemos a sus hermanos y digamos que es una compraventa. Lo que se hace es una donación, una simulación, perdón. Es una simulación. Digo que es una compraventa cuando en realidad es una donación, pero eso tiene una sanción de carácter legal, civil, no penal. Ok.
¿Listo? Profesora, Pero una última vamos a mirar pregunta. que ese tema es bien interesante porque surge en virtud a la doctrina francesa y nosotros lo que hicimos fue adaptarlo y tiene un desarrollo netamente jurisprudencial por la Corte Suprema de Justicia. Ok. Profe, una pregunta, una última pregunta. Qué pena contigo. Es que Me siento como evaluada. En consulta, Qué pena, profesora. o en consulta de abogados. Una última pregunta. Es que cuando... Deberíamos mirar por quién levanta la mano. Sí, profe, es que iba a decir eso. Es que sí. Sí, hay mucho desorden. Sí, no, lo que sucede es que yo tengo toda la pantalla completa de diapositiva. Y ella no ve las manos. Si me devuelvo la diapositiva se va. Profesor, una pregunta sencilla. Ustedes cabeza y todo, listo, que le van a servir la comida a los QHP. Quería saber pues cómo son las reglas de la clase, profe, porque es que sí veo que muchos simplemente... ¿Qué pasó? Deberíamos dejar las preguntas para... Y nos permiten de alguna manera que avance la clase, entonces queríamos saber... Perdón, sí, yo también estoy de acuerdo que deberían dejar hablar a la profesora. Que pues ya cada uno demos nuestras opiniones, porque es que veo que interrumpen y pues no estamos haciendo pues la verdad como mayor cosa. Sí, no estamos avanzando. Solo es 1 hora de clase y vamos a perder la verdad el tiempo de lo que la profesora nos puede decir. Porque de las preguntas surgen muchas cosas que nos están ayudando. Sí, pero que ya Aprendemos un método de clase para poder estar todos de acuerdo. Y la señora que dijo, la señora tome la rienda directamente pues entonces de los momentos. Compañeros, yo les sugiero a ustedes que por favor se organicen, esperen que la doctora vaya respondiendo. Ella tiene su pantalla completamente llena de diapositivas. Profe, no la escuchamos. La profesora tiene el micrófono cerrado, ahorita está hablando, pero no la escuchamos. ¿Por qué, mi amor? Yo soy la que estoy ahí, o sea, a mí me sirve ahí con ella. Yo sé. Ok. Disculpe, compañeros, qué pena. Yo soy soy nueva en este grupo en la primera clase. Pues yo lo que pues propongo para que pues haya mutuo respeto para entre todos, no dispersar la clase, pues normalmente pues que la profesora exponga por los primeros 45 minutos y los 15 minutos los dejemos como preguntas para poder avanzar en las clases. No sé si están de acuerdo en esa parte. Sí, por favor. Yo estoy también de acuerdo. Quien debe poner las condiciones es la tutora. Y adicionalmente, pues, somos muchos o pocos los que estamos nuevos acá, no podemos manejar la clase. Quisiera saber por qué solo es 1 hora y no 2, normalmente si son los mismos créditos en todas las materias, gracias. No se le escucha, Profe, profesora, tiene el micrófono cerrado. silenciado. Profe, tiene el micrófono cerrado. Doctora, tiene el micrófono cerrado. Se murió de mal de arrugas. Ya en Profe, no se le escucha. Por favor, no bloqueen los micrófonos porque todos tenemos derecho a interactuar. Sí, están bloqueando los micrófonos y lo que les digo es que yo tengo mi pantalla de diapositivas abierta, entonces no puedo revisar todos los mensajes. Entonces, a ver, mire, perdimos ahí 10 minutos discutiendo, ustedes discutiendo sobre cuál va a ser la mejor ruta para poder avanzar en la clase. Entonces, a mí realmente no me incomodan las preguntas, pueden ser al principio, pueden ser al final. Realmente creo yo que podemos sacar muchísimas cosas, pero lo que sí podemos hacer es un filtro y ustedes también dirán, bueno, en este momento puedo hacer tal pregunta o en este momento es pertinente o no es pertinente. Realmente yo no quiero ser aquí la persona autoritaria que empieza a hablar toda la hora.
puedo hacerlo, pero también me gustaría escucharlos. Entonces, en este orden de ideas vamos avanzando y al final lo que podemos hacer son algunas preguntas sobre las dudas. Yo les decía que lo que nosotros podemos empezar, y es como una metodología que siempre he utilizado y que nos pareció bien en fundamentación jurídica, es que 5 minutos en los cuales, o 10 minutos en los cuales podemos hacer preguntas de los escenarios, del escenario que ustedes trabajaron. Una vez, si no hay preguntas, pues podemos iniciar con la clase. Entonces, podemos hacer una medición y ustedes también mismos, digamos que organizar cuál podría ser la forma. Yo entiendo que estos temas, como son tan cotidianos, entonces surgen muchas preguntas que son importantes para ustedes. Entonces, al final podemos trabajar en esos temitas. Ténganlos ahí, anoten la pregunta y cuando yo les diga alguna duda, ahí podemos hacer como un break jurídico y poder avanzar. Entonces, cuando hablábamos de los actos jurídicos, decíamos, mire, la materialización de la voluntad de una persona natural o jurídica con la finalidad de producir un efecto, obviamente jurídico. Y esa producción de los efectos jurídicos tiene que ser en concordancia con la norma de carácter supletivo. Cuando nosotros hablamos acá de contratos jurídicos, pues ya ahí sí hablamos que es la materialización o la exteriorización de la voluntad de las partes, que pueden ser partes de carácter bilateral o plurilateral. ¿No se ven las diapositivas? No sé, ¿alguien está descontrolando? No, profe. Porque no se ve la presentación. No se ven, profe. Alguien está ahí moviendo eso. Les pido por favor de que tratemos Ahora sí ya se ve la diapositiva. Ya, profe, ya. Listo. Entonces, cuando hablamos de actos jurídicos, decimos que es esa materialización o esa exteriorización de la voluntad de las partes para la producción de los efectos jurídicos. Los contratos, los actos jurídicos siempre se constituyen, y esto es importante que lo copien, de carácter unilateral. Los contratos jurídicos son de carácter bilateral o plurilateral. ¿Qué significa esto? Cuando estamos hablando de bilaterales, estamos configurando que son dos partes en las cuales, dependiendo del rol o de la parte de la titularidad del contrato, podrán configurarse. Es decir, podrá ser, en el caso de la compraventa, estamos diciendo que es un contrato de carácter bilateral, es decir, que se encuentra conformado por un comprador y un vendedor. Cuando nosotros hablamos de contratos plurilaterales, estamos hablando, puede ser un ejemplo de esto, puede ser un contrato de sociedad, podríamos hablar de una SAS, que aunque puede ser un contrato configurado por una sola persona, también puede ser un contrato de 5 o 6 personas, entonces aquí se ve materializada la plurilateralidad. Cuando nosotros empezamos a manifestar o a exteriorizar en relación con la ley, con la normatividad, con la estructura legal, la voluntad, tenemos en cuenta un elemento necesario y es el principio de la autonomía de la voluntad privada. Y este principio de la autonomía de la voluntad privada es el autogobierno. El autogobierno para nosotros poder desarrollar la información, discernir la información y manifestarla. Y por eso es que al exteriorizar esa autonomía de la voluntad privada en relación con la disposición legal, y cuando digo que con la disposición legal, lo digo es porque, por ejemplo, un contrato compraventa de bien inmueble tiene que materializarse esa autonomía de la voluntad mediante una solemnidad sustancial. Cuando yo voy a comprar una cosa mueble, hablemos de una lámpara, hablemos de una silla, pues esto es de materia consensual. Simplemente digo, quiero este mueble, pago el precio y me llevo el producto. Cuando hablamos de un contrato de compraventa de vehículo automotor, estoy hablando que se establece la consensualidad de manera escrita, porque el Registro Único Nacional Terrestre, el RUN, lo que hace es decir que el contrato tiene que ser consensual, escrito. Entonces, de esta forma empezamos a mirar
que los actos jurídicos o los contratos jurídicos tienen primero una formación en relación con la ley, que tiene que ser la manifestación de la voluntad, de una voluntad que es coherente con la realidad y que va a causar un efecto jurídico y que por supuesto va inmersa la autonomía de la voluntad. El principio de la buena fe es de carácter transversal y se aplica en los actos jurídicos, se aplica en los contratos jurídicos, y el principio de la buena fe tiene muchas connotaciones. Nosotros lo vamos a mirar cuando miremos fraude pauliano, lo vamos a mirar cuando miremos simulación, cuando hablemos de lesión enorme, y si bien se encuentra dentro de la norma imperativa como es la Constitución política y en la norma declarativa, dependiendo de la visión o del acto, del contrato en el cual yo voy a perfeccionarlo, asimismo se materializa la buena fe. Cuando nosotros, y esto lo ha mencionado la Corte Suprema de Justicia, y es que en los contratos jurídicos siempre va inmersa una discusión de las cláusulas, si es de aquellos contratos que permite discutir las cláusulas, porque si ustedes van a un banco a sacar un crédito que realmente es un contrato de mutuo con interés, pues a usted el banco no le dice, venga, vamos a negociar las cláusulas. A usted lo único que le dice el banco es, tenga, este es el crédito, firme, y aquí hay un pagaré para que lo firme. Pero si estoy en un contrato en el cual puedo discutir los términos, las cláusulas, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esa es una etapa de carácter preliminar y que en esa etapa de carácter preliminar, precontractual, son todas las tratativas de carácter negocial que entre las partes de carácter bilateral o plurilateral se pueden tener esta discusión, este diálogo, esta comunicación, y que desde ese momento se empieza a aplicar el principio de la buena fe. Y el principio de la buena fe ha tenido un gran desarrollo con el de la autonomía de la voluntad privada. ¿En qué escenario? Que nosotros manejamos un enfoque, una corriente racionalista y una corriente de la autonomía moderna. Y en estos dos sentidos ya no hablamos que el principio de la buena fe es la maximización de los intereses individuales, sino todo lo contrario, es una negociación colectiva para que todos tengamos el animus lucrandis o las obligaciones de carácter conmutativo. Y cuando nosotros hablamos de obligaciones de carácter conmutativo, nosotros estamos diciendo que hay un elemento muy importante en el contrato jurídico. Y estas son las famosas obligaciones. Las famosas obligaciones son aquellas prestaciones del contrato. Y en este sentido nosotros decimos que las obligaciones son ese vínculo jurídico. ¿Y por qué es ese vínculo jurídico? En donde una persona que se llama acreedor exige a la otra denominada deudor la realización de una conducta. Pero ojo con esto, la realización de la conducta tiene que ser claramente enmarcada según el Código Civil. Y me dice, las prestaciones pueden ser de dar, pueden ser de hacer o pueden ser de no hacer. Aunque hay una corriente, una doctrina chilena en la cual pretende quitar ese alcance que tiene cada una de las prestaciones, nuestro Código Civil sigue estableciendo que las obligaciones o las prestaciones de los contratos son de dar, son de hacer o son de no hacer. Y en este sentido, nosotros podemos decir que una prestación de dar significa la transmisión de plena propiedad. Es decir, que la prestación de dar constituye como un título traslaticio de dominio. Es decir, que forma parte del modo de adquirir el dominio de la tradición. Eso es muy importante. ¿Como cuáles? Como las enajenaciones. ¿En qué sentido las enajenaciones? Las compraventas, las donaciones y las permutas son prestaciones de dar.
Cuando nosotros compramos los tenis, cuando nosotros compramos la camisa, claramente nos estamos haciendo plenos propietarios. Perdón, y por lo tanto tenemos uso, tenemos goce y tenemos disposición. Cuando nosotros hablamos de prestaciones de hacer, nosotros estamos hablando, un ejemplo de esto podría ser un contrato de prestación de servicios en el cual nos contratan para desarrollar ciertas actividades. Y por lo tanto estamos diciendo que vamos a desarrollar actividades que se encuentran estructuradas en un contrato. Cuando hablamos de prestaciones de no hacer, estamos hablando de prestaciones de abstención. Y nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad, cláusulas de prohibición de trabajo en una área o en una empresa del mismo renglón de la economía después de 5 años, o la prohibición de trabajar en más de un sitio. Si nos dice, usted tiene acá, en este orden de ideas, una cláusula de exclusividad y solamente puede entrar a trabajar en esta empresa durante este tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos del contrato, que ya vamos a mirar, que se materializa, se me fue el audio, pero es que chicos, a ver, yo veo. No, profe. No, profe, ya, yo te estoy No, escuchando señora, perfecto. está perfecto. No, profe, yo te escucho bien. La presentación está en blanco, pero se escucha perfecto. ¿En blanco? No, la Ya presentación salió también la se ve. imagen. No, profe, ya, ahora sí. Entonces, en este sentido, se establece que, ¿en qué me quedé? Ya, se establece que, vamos a mirar cuál es el concepto de contrato o de negocio jurídico, que es la manifestación o el acuerdo de las voluntades para establecer prestaciones que podrán ser de dar, de hacer o de no hacer y producir efectos jurídicos. Es decir que, y ustedes podrían preguntarse, profesora, ¿y todos los contratos o los negocios jurídicos tienen que tener prestaciones? Claro que sí, porque el contrato es una carga de carácter prestacional para las partes. ¿Y qué sucede? Las obligaciones no solamente se materializan o se constituyen en virtud de un contrato. Y si ustedes entran a revisar el artículo 6666 del Código Civil, que lo pueden abrir en este momento, establece que los derechos de crédito o los derechos personales se constituyen o se exigen para ciertas personas. ¿En virtud a qué? Primero, principio de la autonomía de la voluntad privada, es decir, mediante un contrato o por una obligación de carácter legal. Y son las obligaciones que los padres tienen frente a los hijos, por ejemplo, de alimentos o con posterioridad. Pero ¿qué sucede? En este caso no estamos trabajando en derecho de familia, estamos trabajando en acto jurídico. Es decir, es ese contrato que tiene obligatoriamente que tener una carga prestacional. Y la carga prestacional tiene un alcance, de la siguiente manera, es decir, con dar, hacer o no hacer. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los elementos de las obligaciones? Y los elementos de las obligaciones son un elemento jurídico, un elemento subjetivo y un elemento objetivo. Cuando nosotros hablamos de los elementos jurídicos de las obligaciones, estamos mencionando todos estos elementos que vienen correlacionados en la forma como voy a materializar la prestación. Por ejemplo, si yo hablo de un contrato de compraventa de un bien inmueble, significa que debo hacerlo mediante solemnidad sustancial, es decir, el único autorizado en este caso son las notarías o, por ejemplo, los consulados para poder materializar o hacer el perfeccionamiento de este contrato.
Claro que, por ejemplo, ya hay 1 o 2 casos en los cuales se ha hecho un contrato de bien inmueble mediante plataformas virtuales. Pero pues digamos que esa sería la excepción, que por supuesto nuestro código todavía no lo ha trabajado. Un elemento subjetivo en este orden de ideas y es la carga prestacional de las partes. Y un elemento objetivo es esa configuración de ese vínculo jurídico en el cual existe un actor activo que es el acreedor y es el que va a exigir el cumplimiento de esa prestación al deudor. Entonces, en este caso, le podemos hablar de una letra de cambio en el cual tiene su fecha de vencimiento hoy y entonces, ¿quién podrá exigir el cumplimiento de esa prestación al deudor? Será el acreedor. Pero, ¿qué sucede si el deudor no cumple con esa carga de carácter prestacional? Entonces, el acreedor deberá activar el aparato jurisdiccional del Estado para, mediante un proceso de carácter ejecutivo, exigir esa acreencia o esa obligación que tendrá unas condiciones y que se enmarcan dentro del Código General del Proceso, en el cual me dice que las obligaciones son claras, son expresas y son exigibles. Por eso es importante que al momento de configurar, de materializar, de fortalecer esa carga de carácter prestacional, mi obligación tiene que ser clara. Es decir, tendrá que pagarse el 20 de junio del 2023 a las 10 de la mañana o en cualquier hora del día en el domicilio del deudor o en el domicilio del acreedor o en la cuenta bancaria número tal del banco tal. Porque de esa forma se podrá configurar que la obligación sea clara, que sea expresa, es decir, y el monto de tanto, el monto de 100.000 pesos, 500.000 pesos, 5 millones, lo que sea, y que sea exigible, es decir, que se quede claro que quién es el deudor y quién podrá ser el titular, que es el acreedor. Aunque vamos a mirar que ese rol activo como acreedor podrá cambiar, es decir, que existe una mutación. ¿En qué sentido? Que yo puedo hacer cesión de derechos de crédito, yo puedo transmitir ese cambio de posición jurídica y darle la titularidad a otro, por ejemplo, en un contrato. Si es en un título, valor, letra, pagaré, factura, cambiaria, cheque, entonces se dará o se transmitirá o circulará mediante otra figura que puede ser el endoso. ¿Listo? ¿Qué pasa con la naturaleza de las obligaciones? Entonces, si yo les pregunto hoy, ¿entendieron el concepto de acto jurídico y contrato? Ustedes dirán, sí, acto, manifestación de la voluntad de una sola persona para la producción de efectos jurídicos. Contrato, acuerdo, materialización de las voluntades para constituir efectos jurídicos que podrá ser bilateral y podrá ser o plurilateral. ¿Qué sucede acá? Que si nosotros hablamos de las obligaciones, entonces decimos que las obligaciones son una carga prestacional que podrán encontrarse en los contratos y tendrá unas prestaciones y las prestaciones podrán tener el alcance de dar, de hacer y de no hacer. ¿Y qué pasa con la naturaleza jurídica de las obligaciones? Hay 3 elementos que son importantes. Primero, el alcance jurídico y es esa relación que se tiene o ese vínculo que se materializa y en el que, por supuesto, existe un elemento que es coercible, es decir, puedo exigir su cumplimiento. Si me dice usted que el 24 de junio usted me va a pagar, y ese dinero significa que yo el 24, a partir del 24, puedo decirle necesito que lo pague. Pero ¿qué sucede? Que aquí eso se configura como una obligación de carácter civil. Y nosotros tenemos un elemento, y aquí ese es un paréntesis grande si no lo ha visto para que lo tengan en cuenta, y es que nosotros en nuestro Código Civil tenemos la prescripción, y la prescripción se da en 2 sentidos, o en un sentido de carácter anfibiológico, en un carácter extintivo, que extinguen las obligaciones o las acciones, y en un carácter adquisitivo, en el cual se da una prescripción adquisitiva o usucapión, que es una forma de adquirir.
derechos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en nuestro código la prescripción de carácter extintivo, significa que un proceso de carácter ejecutivo tiene un tiempo de prescripción de 10 años, por una sencilla razón, y es que hay una regla, es que los procesos ordinarios tienen un tiempo de prescripción de 10 años y cambian a 10 años. ¿Qué pasa si después de los 10 años, a partir del vencimiento de la obligación, voy a cobrar? Pues, ¿qué van a decir? Qué pena. Ya no me veo obligado a pagarle porque su acción ya prescribió y en títulos valores es de 3 años y para el cheque es de 6, depende. Entonces, en este orden de ideas, pues ya demandar no, porque cuando yo voy a demandar, lo primero que yo voy a aducir es qué pena. Ese contrato, esa obligación ya prescribió. O sea, aquí usted no me puede cobrar nada. Es decir, que algo que era una obligación de carácter civil se vuelve en una obligación de carácter natural. ¿Y qué significa una obligación de carácter natural? Significa que la única forma de satisfacer esa prestación es de manera voluntaria por parte del deudor. De resto, no hay nada. Entonces, por eso cuando nosotros hablamos de la naturaleza de las obligaciones, un elemento importante es que sea jurídica. Es decir, que existe esa relación jurídica y que es coercible y por lo tanto se puede exigir su cumplimiento. Esa es una obligación civil. Una obligación natural es aquella en la que la obligación ya prescribió y lo único que queda es a voluntad del deudor para satisfacer la creencia. Es de carácter personal porque existe una relación entre un sujeto pasivo y un sujeto activo. Pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Recordemos que el sujeto activo, a veces entendemos o creemos que el sujeto activo es quien paga la obligación, es el deudor. No, el sujeto activo es el acreedor, quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación. Pero esperen un momentico, podrá exigirlo al momento en que se cumpla con la fecha establecida para el cumplimiento de la prestación. Antes no. O sea, es decir que usted, si me dice que la obligación se vence el 24 de junio y yo le estoy cobrando desde hoy, pues me quedan 3 o 4 días y por lo tanto pues no podré exigirme el cumplimiento de la prestación establecida en el contrato. Profe, disculpa, hasta ahora vamos en la clase. ¿Qué hora es? Las 9. Ya vamos a terminar esto y ya terminamos. ¿Listo? Es de carácter... Profesora, una consultica. ¿Sí? ¿Qué artículo es ese, el que habla de las prescripciones en el Código Civil? Hay varios, ¿sabes? Hay varios. Pero ¿De qué entonces, artículo? ¿Desde cuál? ¿Cuál necesita? Tenemos la prescripción como forma de adquirir el dominio o prescripción extintiva. ¿Cómo la quiere? Las dos, ¿qué artículos serían? Entonces, cuando nosotros hablamos de prescripciones, estamos hablando desde el artículo 2532. ¿Listo? 2532. En el Código Civil 2532, Código ¿correcto? Civil, sí, estamos todo Código Civil. Cuando pasemos a otro lado, yo les digo. Entonces, ahí podré encontrar todo el desarrollo de las prescripciones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos el plazo que yo les di es la 2529, que son, perdón, no, esa es prescripción adquisitiva, estamos hablando de extintivos, se me está preguntando, 2535. Desde ahí podrá empezar a revisarlas todas. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea, y eso es algo importante, lo que mencionó la compañera. Cuando tenga artículos, entonces yo se los digo y ustedes lo que hacen es mencionarlos. ¿Listo? Para que después los revisen. Y la naturaleza de las obligaciones de carácter patrimonial, por supuesto que estamos en derecho civil, en derecho de contratos y tienen una naturaleza patrimonial, es decir, que las obligaciones tienen un carácter que son susceptibles de una valoración económica. ¿Por qué? Pues primero, en materia civil, porque lo que buscamos es que sea conmutativo, que lo que yo vaya a adquirir sea directamente proporcional con lo que estoy pagando. En materia mercantil, porque los que son
comerciantes, las sociedades mercantiles o los titulares de establecimientos de comercio, que son los que regula el Código de Comercio, tienen una finalidad o una particularidad y es el animus lucrandi. Y de esta forma poder entrar a tener una ganancia porque el Código de Comercio en su inicio estableció que todas las actividades de los comerciantes eran actividades profesionales. Entonces, de esta forma, pues digamos que tiene una mayor connotación. ¿Entendido? Por favor, para dentro de 8 días revisemos el concepto de plazo y condición. Revisemos qué es eso del plazo y qué es eso de la condición, que son temas muy importantes porque son el cumplimiento de las prestaciones en los contratos. ¿Entendido? ¿Alguna duda sobre lo que hablé? Profe, una pregunta con respecto a las clases, los links nos los envía al correo, pues, o Siempre es el mismo enlace. Siempre es el mismo enlace. Ah, ok, o sea que no estoy pendiente pues de correo nuevo, sino que con nada, ese mismo siempre enlace usted me llega, conecto. se conecta al mismo enlace y en el chat, lo que pasa es que el módulo pasado tuvimos un inconveniente que yo escribía y a algunos no les llegaba, pero los estudiantes, por ejemplo, como Jimmy, terminamos la clase y lo que hace es subirla al chat de Teams. Perfecto, perfecto. Entonces ustedes las pueden encontrar ahí, yo creo que puede ser más sencillo. Vale, Profe, gracias. yo quiero preguntarle por qué solo es 1 horita y no más tiempo. No sé si es institucional que sea solo 1 hora o el profesor es chévere que nos da 2. Pues para yo saber y no... No, institucional nos piden 1 hora. Ah, ok. Porque si hay profes que nos dan 2, entonces quería saber si es 1 o 2, porque me parece que 1 hora no es suficiente y pues 8 horas al semestre pues es 0. No, Entonces, por eso ustedes tienen, por eso les decía, y aquí es algo importante, y es, pues esto no es, y de hecho, no sé a ustedes cómo les va las experiencias que han tenido, pero muchos de los profes no hacen clase de esta forma, magistral, sino lo que hacen es revisar dudas o cosas de estas. Por eso es que es importante que ustedes tengan el libro guía. Con alguno de esos 2 libros guías, ustedes van avanzando y van leyendo y cuando lleguemos a clase puede ser, ustedes ya saben dónde, claro, esto ya lo vi, esto ya lo leí. A veces los escenarios sí son un abstract, creo yo, importante, pero es mejor irse a la fuente directa o a la fuente principal y no fuentes secundarias como los escenarios. Y para mí esa es una recomendación que yo les hice y a mis estudiantes de fundamentación. Mire, este es el libro, cómprelo, léanlo, es importante que ustedes lo trabajen. Nosotros podríamos revisar a ver si es suficiente o en 1 hora podríamos abarcar todo. Que no sé qué tanta información, si están preparados, por ejemplo, para recibir toda la información. Profe, ¿y cuál es el libro guía? Es que, por ejemplo, para la clase de hoy, o sea, yo considero que realmente la información que abordaste, o sea, fue como mucha en el poco tiempo que hay para la clase, y quizá uno se alcanza a asimilar cierta parte, pues uno como que trata de centrarse quizá en lo que uno considera más importante, pero hay aspectos que uno deja ir, de pronto cosas que uno no alcanza a notar, que se le pueden a uno pasar, pero pues sí estaría chévere que, bueno, que fuera más tiempito, ¿no? Porque sí realmente se siente uno como con mucha información al mismo tiempo, pero igual la dinámica muy chévere, pero sí quedan como que muchas cosas en el aire, diría yo. Pues para uno que está conociendo estos conceptos que son nuevos, que todo para mí todo es nuevo y pues sí trata uno como de que tomar la mayor información posible, pero como te digo, siempre quedan muchas cosas así como en el aire. Bueno, hagamos una cosa, ustedes tienen un compromiso y es que en 8 días adquieran el texto. Hay muchos sitios en los que el texto ya lo pueden conseguir hasta no nuevo, de segunda. Entonces, digamos que los invito a que compren el texto y empiecen a leer. O sea, compramos el libro del Código Creo Civil. yo que va a fluir.
¿Listo? Sí, profe, excelente la clase, de verdad, muchísimas gracias. Y sí, es muy poquito el tiempo, debería ser un poquito más porque digamos que muy interesante todo, pero siento que vamos muy rápido y pues nosotros somos nuevos en el tema y de pronto uno trata, de pronto por lo que ha leído, de entender muchas cosas, pero hay otras que yo digo, por ejemplo, tenía 1000 preguntas sobre algunas palabras que usted decía, yo decía, pero bueno, ¿qué es eso? Igual las anoté, obviamente, por investigarlas. ¿Cuáles? Pero uno ¿Cuáles? quiere A ver, saber. ¿cuáles? Yo se las digo rápido. ¿Cuáles? A ver, espérenme, ya busco por acá. Había una que me generó curiosidad. No sé, anoté tantas cosas Profe, que no mientras ella encuentro. revisa cuál es el texto que su merced dice que hay que comprar. Yo les recomiendo 2 de los del sílabos. Podría ser el de Tamayo, que es el régimen general de las obligaciones. Es un librito no tan grande, pero sí es bien completo. Tamayo es muy importante en el campo de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Tiene cosas interesantes en el campo del acto jurídico y las obligaciones. O si quieren un nivel un poco más avanzado, más sofisticado, entonces Ospina Fernández con la teoría general del acto jurídico. Profe, el libro de Tamayo se llama Manual de Obligaciones, Teoría del Acto Jurídico y otras fuentes, ¿verdad? Sí. Gracias. A ver, Disculpe, otra ¿me puede- palabrita, otra duda. Profe, endoso. Si quieren, a mí esta materia me parece divertida. Si quieren, podemos trabajar hasta las 9:30. Profe, una pregunta, disculpe, ¿me puede recordar el nombre? Ay, sí, Claro, profe, profe. perdón que los De acuerdo. interrumpa, pues, me parecería chévere media horita más para que sea un poquito más aprovechable la clase, para Sí. poder comprender, entender. Listo. Bueno, ¿que alguien otra pregunta? Disculpa, el nombre del texto que hay que leer, ¿me recuerda? Creo que alguien lo copió en el chat, ¿cierto? Lo vi por ahí. Esos fueron los que tú nos Sí, dijiste, señor. ¿cierto? Ignoraste de 3. Sí, les hablé de sí, pero el de Cubides no. No trabajemos el de Ospina o el de Tamayo. Listo, gracias. ¿Listo? Profe, yo sí tengo una pregunta, bueno, no la puedo hacer en el momento que todos pero quiero que acostar con la duda. Esto, digamos, cuando, digamos, hay una persona que no tiene hijos y esa persona, digamos, tiene 3 hermanos, no pongamos mucho. 2 de esos hermanos, aparte del dueño, fallecieron. Eso le corresponde también a los otros, o sea, digamos, ¿cómo explicarlo? Digamos, ¿a los hijos le corresponde parte de esa herencia o no? Acá, entonces, a ver, el árbol sucesoral son los descendientes, los ascendientes, es decir, los hijos, los padres, los hermanos, los sobrinos. Si no tengo estos, pues aquí hay un principio que viene de la doctrina francesa y es que por sustracción de materia le corresponde al Estado. ¿El Estado en cabeza de quién? En cabeza de la institución del ICBF. ¿Sí? Sí, pero entonces no me ha contestado. Digamos, en caso tal que, digamos, arbitrariamente, dos de esos hermanos que están vivos no reconozcan esa parte. ¿A cuál parte? ¿A cuál parte? Explíqueme un poco mejor el caso. Explíqueme para poderle contestar, es que no tengo claridad cuando me dice esa parte, pues ahí no logro conectar las ideas. Son 4 hermanos. De esos 4 hermanos, ¿sí? Digamos, el dueño de ese predio, por decirlo así, falleció, ¿sí? Pues le corresponde, digamos, a los 3 que quedaron. Digamos, los sobrinos tienen derecho a esa parte también, No. ¿cierto o no? Ah, ya, ¿no? Ok. Si, por ejemplo, son 4 hermanos y uno de ellos falleció, entonces en esa cuota herencial entrarían los hijos de ese hermano que falleció, sí. Y si, por ejemplo, son 10 hijos, pues entonces no entran los 10 con los 4, sino entran es en la partecita
del heredero que falleció. Profe, eso que estás explicando. Profe, yo tengo una. ¿Cuáles son las disposiciones Consultas de un gratis. testamento que prevalecen sobre las leyes de sucesión? ¿En qué sentido? ¿Las formales o las materiales? No, las formales. Pues bueno, si nos puedes explicar un poquito de las Lo que dos. pasa es que eso es otra agradecería. materia, eso es otra materia, esto no, a ver, eso no corresponde a esta materia, eso se llama, cuando uno habla de la sucesión, del testamento, eso corresponde a una materia que se llama Derecho Civil de Sucesiones. Pero que es lo importante establecer que se cumplan con las asignaciones forzosas, que se desarrollen las de libre disposición, que sea un acto de carácter solemne que se haga mediante notario y él debe ir en un sobre cerrado, y la única forma de materializar o exteriorizar la voluntad es una vez que el causante haya fallecido. ¿Qué pasa? Que cuántas veces puedo cambiar el testamento, todas las veces que quiera, puedo cambiarlas. Digamos que lo que hace es anular la voluntad anterior y exteriorizar o materializar otra clase de voluntad. Perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Profe, sí, cuando compran una casa la ponen a nombre de otros hijos. Aunque aún no han fallecido, pero los otros hijos no tienen cómo demostrar la compra. O sea, la compraron los papás y se la ponen a nombre de ellos. ¿Hay qué? Nada, hay una donación en vida. O simplemente no hay una donación, simplemente que los padres lo que hacen es colocarle a esos hijos para proteger el patrimonio, y de esta forma que si alguno padre o madre tiene otros hijos en el momento de fallecimiento, los herederos no vengan a exigir esos bienes relictos. Es decir que, de acuerdo al escenario anterior, al asignarle la vivienda, bueno, las casas o lo que hayan hecho los papás a los otros hijos, eso ya queda protegido, y los terceros o los hijos por fuera de esa sociedad conyugal no entrarían a apelar al momento en el que uno de los dos falleciera, perdón, o sea, ahí ya nada que hacer, ahí si no entraría bienes, como dentro de eso. Si hay bienes, se va como una hijuela de la sucesión. ¿Cómo? Perdón, Doc. Si no hay bienes, pues no hay nada que repartir. Pero si hay bienes, se va como una hijuela, es decir, una donación en vida, si se demuestra que fue donación. ¿Qué reglas se tienen que cumplir para que se demuestre que es una donación, Doc? Pues revisar en este orden de ideas la escritura pública que se desarrolla mediante solemnidad sustancial, y revisar la tipología o nominación que tiene el contrato. Profe, hay actos que pueden ser trampas, ¿cierto? Por ejemplo, conozco un caso de un hermano que le compró a la mamá, se quedó con toda la casa y dejó de usufructo a la mamá mientras vivía. Entonces yo creo que es un acto que no es tan justo con los demás hermanos. Me imagino, es decir, lo que quiero decir es echa la norma, echa la trampa. Hay muchas personas que juegan con esos actos jurídicos para hacer y cumplir como sus objetivos como egoístas o de posesiones o deseo, como ese deseo por equiparar cosas. Entonces como que juegan justamente con esas leyes, normas, etcétera, etcétera, para hacer sus cometidos. ¿Eso cómo se llama dentro del derecho? Usted lo mencionó, pero no sé si sea dentro de ese contexto. El caso que usted me menciona no es una simulación, es un usufructo. ¿Qué pasa? La plena propiedad se encuentra constituida por los atributos del derecho romano: uso, goce y disposición. Cuando yo hago un usufructo, en este orden de ideas lo que estoy es bifurcando o dividiendo esos atributos de la plena propiedad. En este caso, el nudo propietario se queda con la disposición del bien y lo que hace es transmitir el usufructo a otra persona. ¿Y qué significa? Que el usufructuario tiene el uso y el goce. Y, por ejemplo, una forma de terminación del usufructo es hasta el fallecimiento de la madre. Entonces, en este caso, pues no habría una simulación, pero la figura jurídica es simulación.
y es disfrazar un acto con el ropaje de otro, que eso lo vamos a mirar más adelante. Dejó a los hermanos sin herencia, porque le compró la casa a la mamá, pero dejó a los hermanos sin herencia y dejó a la mamá en usufructo. Sí, podría haber una simulación. Así se llama, simulación del acto jurídico. ¿Listo? Profesora, yo no me quiero quedar con esta pregunta o que no puedo dormir. Bueno, a ver, para que no se desvele. Cuando tú hablaste hace un rato bueno, ahorita estás hablando de simulación, cuando un padre decide tomar el 80% de sus bienes y crear unos fideicomisos a nombre de cada hijo y dejar el otro 20% ya en un testamento, ahí eso que él constituyó en fideicomiso a nombre de cada uno, ¿entraría en una sucesión o ya ahí queda cerrada el acto? O sea, él constituye... A ver, primera pregunta, ¿fideicomiso civil o fideicomiso mercantil? Los fideicomisos mercantiles son patrimonios autónomos. En este orden de ideas, los patrimonios autónomos no entran dentro del cujus patrimonial. Yo creería que son de esos. Es que eso es un caso real. Mercantiles. ¿Sí? Entonces se dan a través de una fiducia que es de carácter mercantil, que es una sociedad de carácter anónimo, en el cual se establece patrimonios autónomos. Por eso es que yo saco ese dinero de mi patrimonio, esas propiedades de mi patrimonio, creo un patrimonio autónomo en el cual yo no tengo nada que ver, se lo entrego a un tercero que es una fiducia y el cual va a tener rentabilidad sobre esos patrimonios. Él coloca... La única condición que coloca ahí es que en el momento de la muerte de él, pues pasa a ser, o sea, ahí ya constituyeron unas escrituras y todo. En el momento en que muera, según lo que dice ahí, pasa a ser ya el dominio ¿cómo se llama? Bueno, ¿de los herederos? Sí, de las personas que él ha elegido, o sea, los hijos, pero lo que ha hecho él es transferir a título de fiducia varias propiedades. Claro, o sea, porque es que... no dejar un testamento de todo, sino por ahí de un 20% nada más de las propiedades, o de lo que tiene. No es condiciones plazo, porque la muerte es un plazo indeterminado. Okay. ¿Listo? O sea que ahí no entraría en sucesión nada de esa situación. No, porque son patrimonios autónomos. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, Diana, señor. Yo tengo una pregunta. Hay un seguro de vida. Aquí vamos a entrar con un contrato que es un seguro de vida. En el seguro de vida quedan los beneficiarios nombrados, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el momento en que fallezca el asegurado y vengan a reclamar los beneficiarios? Ejemplo, está la esposa y tiene 3 hijos, pero solamente dejó a la esposa y a un hijo. ¿Los otros 2 tendrían derecho a reclamar ese seguro? No. No, porque es nombrado y porque ya hay un contrato de por medio, ¿verdad? Son beneficiarios. ¿Y sabe de alguna sentencia donde hayan contrariado a ese beneficiario y se lo hubieran dado como beneficio a aquellos que vinieron a reclamar? No, tocaría revisar. Es que sobre seguros, las aseguradoras son complejas. Los contratos de seguros tienen, y más en seguros de vida, tienen unas cláusulas muy particulares, entonces no conozco. Tocaría revisar. Debe haber algo. Pero civilmente no tendrían ningún derecho sobre eso. En principio yo diría que no, pero pues siempre hay excepción a la regla y en la jurisprudencia. ¿Listo? Bueno, doctora, una pregunta. Como para entender, ya me queda claro el tema de la herencia, ¿sí? Si tiene padres, pues eran los que en mi estructura mental. Si no está casado, pues le asiste el derecho a los padres. Si está casado, le asiste el derecho a la esposa, si tiene hijos, a los hijos, y si no tiene ni padres, ni esposa, ni hijos, si tiene hermanos, le asiste el heredero. El cónyuge no es. Ok. Entonces estaría como hacia los... Un ejemplo, se casa A y B, hacen capitulaciones, B se muere y tiene 20 casas. En este orden de ideas, no tiene hijos, no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene sobrinos, se va al ICBF.
porque el cónyuge no es heredero. La única forma que el cónyuge recibe el 50% es para la liquidación de la sociedad conyugal. Pero si ha hecho capitulaciones al momento del perfeccionamiento del contrato, en este orden de ideas, no tiene derecho a nada de los bienes relictos del causante. Y en el caso en el ¿Y si no hay capitulaciones, sí tendría derecho? Al 50%, a lo que me Sí, corresponde. en la liquidación de la sociedad. Sí, pero no al como momento de heredero, liquidar la porque no es sociedad. heredero. Ok. Doc, y en el caso en el que bueno, esta persona ya obviamente es mayor de edad, fallece, pero sus padres están vivos, sus hijos están vivos, y obviamente sus hermanos también. En el escenario donde el padre de la persona que falleció tenga herencia o bueno, fallezca posteriormente, a esos hijos esta persona les asiste el derecho de reclamar la herencia del abuelo, digámoslo así, al fallecer el padre. Ah, sí, pero entran en la cuota del padre fallecido. Ok. Ujú. Bien, gracias. Listo. Bueno, entonces que tengan una feliz noche, que estén muy bien. Por favor, ¿quién es el encargado de la grabación? Jimmy, mi doctora, pero